Aquí comienza Sintel Business Tech, el podcast de negocios y tecnología. Bienvenidos a este nuevo episodio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y a través de tu aplicación de audio favorita. También puedes compartirlo en tus redes profesionales. Gracias por dar play. Aquí comienza Sintel Business Tech. Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Sintel Business Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Sintel. Buenos días, bienvenidos a este episodio de Sintel Business Tech. Me encuentro el día de hoy con Óscar Morales y Jorge Bejarano. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alfonso. El gusto es mío estar aquí con Óscar, que hace unos añitos no nos veíamos, pero qué bueno volvernos a encontrar en este espacio. Sí, muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Jorge, gusto verte nuevamente. Antes de arrancar con nuestra conversación, quisiera hacer como un recuento o hacer referencia a algunos datos del 2023 en materia de ciberseguridad, pues, en el ámbito industrial. Y para ello quisiera empezar mencionando que, por ejemplo, los ciberataques a infraestructuras críticas aumentaron considerablemente a nivel mundial. En Estados Unidos, estos ataques crecieron en un 55% según la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras Críticas. En Europa, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad destacó que más del 60% de las organizaciones europeas reportaron haber experimentado un incidente de ciberseguridad en sus sistemas industriales en sectores claves como energía, transporte, manufactura y telecomunicaciones. En el Reino Unido, el Centro Nacional de Ciberseguridad reportó un aumento del 35% en ataques en la cadena de suministro industrial. Y en Colombia, el Ministerio TIC informó que los incidentes cibernéticos en el sector industrial aumentaron un 38%, afectando principalmente a sectores como el energético y manufacturero. Estas cifras subrayan la urgencia de implementar estrategias en ciberseguridad en el ámbito industrial. Y para ello quisiera empezar contigo, Óscar, preguntándote ¿qué desafíos únicos presentan las ciberamenazas en el sector industrial comparado con otros sectores? Bueno, hay que entender que el mundo de OT en este momento pues viene a una transformación llamada por la industria 4.0 y la automatización de estos procesos ha llevado a integrar el mundo IT y OT. En IT, como tú lo has mencionado muy bien, el crecimiento de los ataques siempre va a estar en aumento, es una tendencia que vemos año tras año. Entonces, sentar estos dos mundos o tratar de interconectar estos dos mundos donde las infraestructuras de OT no están preparadas para esa cantidad de ataques que pudieran estar llegando, o esa visibilidad tan grande o esa exposición hacia nuevas amenazas, pues hace que sea un reto muy grande. ¿Por qué? Porque los sistemas de OT entendamos o digamos primero que no están diseñados para estar cambiando continuamente, ¿sí? Los sistemas OT por lo general están diseñados para que duren muchos años operando y el cambio sea mínimo. Entonces, cuando pasa el tiempo, todos los sistemas operativos o las aplicaciones pues van a tener bugs y problemas de seguridad que, como no tienen ese cambio tan dinámico, se ven enfrentados de un día para otro a una gran exposición y a un gran listado de problemas de ciberseguridad frente a esas nuevas amenazas. Entonces, ese es uno de los principales retos que tiene el mundo de OT. No estamos preparados para la gran avalancha de amenazas que vienen. De acuerdo, Óscar. Y en el caso tuyo, Jorge, ¿qué desafíos presenta en el país en materia de ciberamenazas y cuál ha sido el abordaje dado a esto desde la política nacional en las que tú has participado? Gracias, Alfonso. Sí, digamos, para hacer un pequeño recuento, la primera política que tuvimos en esta materia fue en el año 2011, que fue el COMPES 3701. En esa época, y es que a veces nos olvidamos de la historia,
no había ni siquiera instancias de ciberseguridad creadas en Colombia, entonces casi que el enfoque de esa primera política fue justamente pues contar con una institucionalidad que estuviera a cargo de ese tema, poder movilizar temas de cooperación, mirar algunos temas de desarrollo normativo. Y de ahí pasamos a lo que fue el COMPES 3854-2016, que fue la política de seguridad digital. Muy pocos de pronto saben que en ese momento que nosotros estábamos haciendo la definición de la política coincidió con nuestro ingreso a la OCDE. Entonces nos tocó un reto gigante. Oscar recordará las discusiones desde la industria, porque teníamos que cambiar el foco en los temas técnicos de ciberseguridad y ciberdefensa y llevar un lenguaje más alineado y articulado con la OCDE, que tenía que ver con seguridad digital, con las nuevas recomendaciones de gestión de riesgos de seguridad digital que ni siquiera habían sido expedidas formalmente cuando estábamos haciendo el trámite, pero como ya se estaban discutiendo, pues la OCDE dijo, si Colombia no cumple con la tarea de asumir este tema desde el marco de las nuevas recomendaciones, esa política que están definiendo no resulta positiva para nosotros. Entonces nos tocó hacer todo ese tránsito de lenguaje, convencer a todas las instancias. Y la última fue el COMPES 39, el COMPES, ahora me traicionó la memoria, 3955 de 2020, que fue el de confianza y seguridad digital. Estos COMPES siempre tienen un componente diagnóstico muy importante. El diagnóstico es el que justifica la formulación de los objetivos específicos de la política, y sobre esa base se formulan las acciones que se propone trabajar desde la política. Por lo tanto, los principales retos y desafíos son los que han conformado esos diagnósticos. Y si los vemos en lo más reciente, o sea, 2016 y 2020, pues básicamente han sido, el primero, entender desde la perspectiva de país que el tema de ciberseguridad no es un tema del gobierno, ¿sí? Sino que tenemos que implementar, y por eso desde el COMPES en 2016, el 3854, incorporamos el tema de responsabilidad compartida como principio, que nos enfocáramos en una gestión de riesgos de seguridad digital, o sea, no un enfoque basado en las tecnologías, sino en un modelo de gestión de riesgos, ¿sí? Porque las tecnologías cambian, lo importante es entender los riesgos, ¿sí? Para poder adoptar las acciones. Pero tal vez si queremos seleccionar como el tema más doloroso para el país en términos de esta gestión de las ciberamenazas, tiene que ver con la articulación entre las partes interesadas. Por eso el último COMPES se enfocó y tuvo como uno de sus principales objetivos la definición e implementación de un modelo de gobernanza de seguridad digital. Porque un modelo de gobernanza justamente le dice a un conjunto de partes interesadas: trabajemos juntos, articulémonos, pongámonos en la tarea, entendiendo que esto es de todos, que esto no es suyo gobierno, que esto no es suyo solo sector privado, la academia, los equipos técnicos, etcétera, sino que realmente es un tema muy importante. Y de ahí hacía yo una reflexión que he hecho en varios eventos, y es que los atacantes están mejor organizados que las partes que tenían que estar trabajando conjuntamente para defendernos, ¿sí? Y eso justamente debería ser como el principal objetivo de un modelo de gobernanza. Yo creo que es donde está la clave en ese sentido. Y yo recuerdo en una intervención que hice como miembro del Grupo de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas en los temas de ciberseguridad, donde estamos hablando del impacto de las tecnologías en la seguridad y paz internacionales. Éramos 20 expertos ahí. Ellos querían establecer como una obligación para los países de cumplir con unos estándares en temas de seguridad de las infraestructuras críticas, ¿sí? y de que su territorio, o sea, le generaban una obligación a los países para que su territorio no se prestara como proxy para ataques a otros países. Claro, cuando un país desarrollado, muy desarrollado tecnológicamente, tiene esa tarea, pues le queda fácil hacerla porque pues tiene las capacidades, pero los países menos desarrollados tecnológicamente no tienen las capacidades para garantizar que desde su territorio no se lance un ataque. De hecho, este trabajo desde el anonimato que utilizan muchos ciberdelincuentes organizados, lo hacen aprovechándose y explotando infraestructura que está, nunca lo hacen desde su conexión ahí directa desde la casa, sino desde donde están trabajando, sino lo hacen siempre capitalizando y explotando otras infraestructuras de otros países. Y ahí se presenta un tema que me hiciste acordar con tu intervención, que yo lo defendí muchísimo y fue incluido en el informe de consenso,
y fue que no se podía solicitar eso como algo que los países tuvieran que garantizar porque normalmente en temas de infraestructuras críticas se da el efecto dominó. Entonces, por ejemplo, si tenemos una falla en tema eléctrico, lo tendríamos en telecomunicaciones, lo tendríamos en la continuidad, porque así hayan plantas eléctricas y cosas de eso, tampoco es eterno. Entonces, bueno, ahí es un poco para resaltar cómo hoy hay una interdependencia entre infraestructuras críticas que es muy compleja, y por esa razón no se puede ver una infraestructura como algo único, sino en términos de interdependencias con otras infraestructuras que pueden generar sufrimiento o alterar aspectos políticos y económicos en un país. Bueno, pues hemos hablado de diferentes cosas, hemos hablado de infraestructuras críticas, hemos hablado de COMPES, hemos hablado de estas nuevas tecnologías que están entrando ahora o que son en este momento el boom, como es el IoT y la inteligencia artificial. Quisiera preguntarte, por ejemplo, Oscar, estas nuevas tecnologías, ¿cómo están impactando lo que tiene que ver con la gestión de riesgos en el sector industrial, por ejemplo? Sí, las nuevas tecnologías obviamente van a traer consigo debilidades, vulnerabilidades. Ninguna tecnología está exenta de tener que ser modificada, de ser ajustada. Eso por un lado. Por otro lado, estas nuevas tecnologías pues hacen que el manejo de la información, de los datos, la toma de decisión sea más rápida y eventualmente se empieza a eliminar el factor humano del medio, ¿cierto? Uh-huh. Estamos viendo, por ejemplo, los temas de soporte o análisis de una planta o de una infraestructura crítica a través de telemetría que es llevada a la nube para establecer en qué momento hacer un mantenimiento preventivo, ¿ok? Eso lo hacía antes un operador que conocía muy bien la planta, pero hoy día eso se puede mejorar, eliminar el factor humano, pero eso también trae diferentes riesgos. Entonces, esos son como los dos principales puntos que podía mencionar de lo que puede traer la tecnología hoy día para infraestructura crítica. ¿Qué riesgos consideras que pueden generar estas nuevas tecnologías? Digamos que viéndolos un poco desde una perspectiva más general y empatando con lo que decía Oscar, efectivamente, bueno, o sea, hay que hacer un poquito de una distinción entre lo que son tecnologías exponenciales y tecnologías emergentes. Uh-huh. Que digamos que son están bajo el concepto de nuevas tecnologías, pero realmente, por ejemplo, IoT e inteligencia artificial hoy día no se deberían ver como tecnologías emergentes, ya son exponenciales. O sea, ya el nivel de adopción y de aprovechamiento de esas tecnologías es muy grande. Lo cierto es que pues de alguna manera se amplía la superficie de ataques, ¿sí? Oscar decía en la pregunta anterior cómo se está rompiendo un poco ese límite que se incorporaba, por ejemplo, a nivel de redes entre redes de tecnologías de la información o IT y lo que eran redes relacionadas exclusivamente con la operación, que son las de OT, en el caso de infraestructuras críticas. Hoy día, si se quiere tener unas capacidades de aprovechamiento de las tecnologías, de alguna manera hay que generar intercambio de datos entre unas y otras, hay que hacer gestión de tráfico, el aislamiento cada vez es más difícil garantizarlo, entonces eso aumenta la superficie de exposición. El otro gran reto tiene que ver con privacidad y el manejo de datos personales, porque, por ejemplo, con IoT, el hecho de tener dispositivos como estos que están con datos de salud, con una cantidad de cosas, pero además pensémoslos, por ejemplo, integrados en el marco de una ciudad inteligente. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces a veces lo vamos a usar para ver qué personas participan en una manifestación, cuando lo que se quiere es utilizarse para otra cosa. Uh-huh. Deberíamos usarlos para qué tipo de procesos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos datos, por ejemplo, se han expuesto haciendo consultas a inteligencias artificiales, llámese cual sea, sí, cuando las personas no saben si, por ejemplo, esos modelos que se están utilizando van a utilizar los datos que le estoy entregando como retroalimentación o fuente de entrenamiento secundario uh-huh. para los modelos? O sea, esos son temas que hay que evaluarlos y revisarlos antes de, digamos, de emplear esas tecnologías. Y lo otro también que está pasando con estas tecnologías es cómo se están usando como capacidad para generar capacidades para atacar. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, daba un ejemplo, un evento en que estuvimos contigo, Alfonso, recordarás que
Antes uno le decía a sus colaboradores, si ven un correo redactado diciéndoles que ustedes se ganaron un gran premio, una herencia o lo que sea, y viene mal redactado, sospeche, eso tan bueno no es tanto. Exacto. Sí, pero hoy día con una inteligencia artificial hace una redacción absolutamente espectacular en el idioma que necesite, con el tono que quiera, ¿sí? Incluso se le puede decir a una inteligencia artificial que le ponga el tono de urgencia, el call to action que necesita el ciberdelincuente, y no obstante se le han aplicado reglas a ese tipo de modelos para tratar de evitar que sean usados con ese propósito malicioso. Hay maneras de, digamos, de superar esas restricciones a través de la forma como se estructuran las preguntas para lanzarlas en el modelo. Entonces, es cierto que se están usando también para hacer más sofisticados los ataques, incluso en tecnologías como IoT, ataques de denegación de servicio hechos con capacidades de procesamiento de cámaras de videovigilancia, porque se utilizan como plataforma también de ataque, esas capacidades de procesamiento. Entonces, digamos que esos son como los elementos más visibles en ese sentido. Espera en el próximo episodio de Syntel Bizantec más ideas y consejos para fortalecer la ciberseguridad de las organizaciones. Y recuerda que puedes ampliar tus conocimientos en ciberseguridad a través de Syntel Digital Academy. Conoce más en syntel.co. La evolución digital de América Latina necesita una transferencia constante de conocimiento hacia los líderes empresariales. Para eso te presentamos Syntel Digital Academy, un completo repositorio de contenidos en línea con cursos virtuales, estudios sectoriales, webinars, cápsulas de conocimiento y video podcast que puedes acceder gratis a través de nuestra página web syntel.co. Con Syntel Digital Academy aumenta las capacidades de tu empresa y de tus colaboradores gracias a nuestros aliados y expertos en tecnologías digitales que comparten su conocimiento para la evolución digital de las organizaciones. Revisa el panorama de la industria mediante estudios sectoriales en temas como madurez empresarial en transformación digital, perfil del consumidor digital, ciudades inteligentes, entre otros. Con nuestros webinars, abre tu visión de negocio en tecnologías de automatización de procesos, inteligencia artificial, analítica de datos, blockchain, ciberseguridad, aplicaciones para ciudades inteligentes y modelos de negocio. En Syntel Digital Academy también puedes certificarte gracias a los cursos virtuales disponibles y recibir actualizaciones con nuestras cápsulas de conocimiento, presentadas por reconocidos expertos de la industria. Con nuestro video podcast Syntel Bizantec, ponte al día con las tendencias digitales e innovaciones que están dando forma al futuro de empresas y entidades públicas a través de interesantes conversaciones con líderes académicos y empresariales. Déjanos conocer tus proyectos de apropiación TIC y fortalecimiento de capacidades digitales. Nuestros expertos pueden desarrollar estrategias a la medida de cada organización que respondan a los retos tecnológicos de tu equipo de trabajo. Y así, desde Syntel empoderamos la sociedad en su evolución digital para un desarrollo sostenible. Conoce más en syntel.co.